Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. En este video vamos a aprender a tejer en círculos. Hay dos maneras de hacerlo para iniciar. Una manera es con cadenetas y el otro es con el anillo mágico. Vamos a comenzar con el anillo mágico y en otra clase lo vamos a llevar por paso. Vamos a hacer con caderneta. Entonces vamos a aprender hoy a tejer en círculos con el anillo mágico. Pongo mi mano de esta forma, mi hilo corto, entonces le doy vuelta, mi dedo por flojo para que pueda yo pasar. Entonces paso y voy a jalar mi hilo, voy a buscar saco mi dedo, entonces voy a buscar, ya tengo mi anillo mágico. Vamos a hacerlo de nuevo. Mi mano de esta forma con mi hilo corto y mi hilo para tejer más largo, le doy vueltas a mi dedo con mi hilo, lo agarro, miren que está flojo, y miren mi ganchito. Siempre acuérdense que la función es agarrar el hilo, miren, lo jalo, miren, ya lo jalé, miren, con estas manos, con estos dedos, yo agarro aquí, miren como yo muevo la otra. Ya yo hice mi lacito aquí, voy a jalar mi hilo, mi dedo, perdón, y ya aquí está. Vamos a apretar un poquito, les hago un nudito, mírenlo, ya tengo mi anillo mágico. Ahora, como ya ustedes saben hacer cadenetas, vamos a practicar otra vez. 1, 2 y 3. Cuando son puntos altos con una lazada, siempre subimos con 3 cadenetas, que representa nuestro primer punto alto. Entonces, una lazada, introducimos por el arito, miren, mírenlo aquí, atravesamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jalar, esto ya sabemos, hacen puntos altos, do arito, cargo con una lazada, cargo con una lazada, atravieso mi círculo, jalo mi hilo, una lazada, atravieso mi círculo. Miren. Ahora voy a buscar el hilo, ya este proceso ustedes se lo saben, 3 aritos, cargo, saco 2, me quedo con 2, vuelvo, un lazo, una lazada,
atravieso mi círculo, cargo aquí, vuelvo y cargo y saco. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no es suficiente para hacer un círculo. 6 puntos. Vamos a seguir. Una lazada, atravieso mi círculo, y saco 2. Entonces, ¿cuántos puntos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tejer otro. Una lazada, atravieso mi círculo, ¿vieron? Estoy agarrando mi trabajo. Saco 2 y saco 2. Ahora sí, 10 puntos es suficiente. 10, 12, porque si lo hacemos solamente así, va a quedar como así, encogido. Y estamos haciendo un círculo que quede plano para tejer plano. Vamos a jalar el hilo corto para cerrar aquí. Pero antes de seguir jalando, ¿vieron cómo se achicó? Con este hilo es que yo voy achicando el hueco. Si lo quiero achicar un poquito, como porque estaba muy ancho, bueno, pues vamos a achicarlo un poco. Vieron que si lo sigo cerrando, no me va a quedar plano, miren. Se cierra, se mire cómo queda. Entonces, ¿qué significa eso? Pues tengo que tejer otro poco más para que no me quede el círculo bien cerrado. Vamos a seguir tejiendo. Atravieso mi círculo. Otra vez una lazada, atravieso mi círculo, miren, y aquí hacemos ya lo habitual. Vamos a jalar, achicar nuestro círculo aquí, nuestro anillo mágico, jalando nuestro hilo más pequeño. Ya así cierra. Entonces lo voy a agarrar aquí y voy a jalar, a jalar, a jalar, y ahí sí. ¿Vieron? Hasta si le hacía otro más. Y ustedes dirán, ¿y si me equivoqué? ¿Puedo hacer otra cadeneta? ¿Tengo que desbaratarlo? No tienen que desbaratarlo, porque no lo aprieten de una manera. Miren, ¿qué hago? Yo lo jalo otro poco. Entonces digo, bueno, me falta otro punto para que me quede bien plano, que no se sienta como que va a subir así, como los dedos. No. Una lazada, entonces, bien, atravesé mi círculo, busco hilo y subo, cargo y
¿Cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, ¿cómo cierro esto? En mi cadeneta, que es un punto alto en el último, aquí, atravieso. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a sacar mi hilo y voy a seguir y voy a seguir. Y ya eso se llama deslizado. Miren, aquí está nuestro círculo, un círculo perfecto. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean. Quedó perfecto. En el próximo video vamos a tejer en círculos, pero con cadenitas. Gracias y nos vemos en un próximo video. Suscríbete para que puedas seguir aprendiendo y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Así que gracias y nos vemos en un próximo. Bye bye.